Ansiedad, angustia y estrés. Tres conceptos a diferenciar. Un ensayo de Juan Carlos Sierra, Virgilio Ortega y Zab Zubeida. Doctor en Psicología por la Universidad de Granada, profesor titular de Evaluación Psicológica en la Facultad de Psicología de Granada, director de International Journal of Clinical and Health Psychology, Facultad de Psicología, Universidad de Granada. Sierra, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, becario del programa de formación de personal docente e investigador en las universidades y centros de investigación en Andalucía y posee especialización de posgrado en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad del Norte, Colombia. Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y máster en Psicología Clínica y de Salud por la Asociación Española de Psicología Conductual. En la actualidad está realizando estudios de doctorado en el programa Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Granada. Resumen. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los conceptos de ansiedad, angustia y estrés a fin de delimitar el solapamiento entre los mismos, especialmente entre ansiedad y angustia, y por una parte, y ansiedad y estrés por otra. También se pretende identificar aspectos que hacen posible la diferenciación de estos conceptos. Para alcanzar este objetivo, ofrecemos una introducción general sobre la confusión conceptual que se ha producido en torno a dichos términos, aportando evidencias empíricas y reflejando la situación actual. A continuación, seguimos una lectura similar para los tres conceptos, una introducción, un recorrido histórico por cada uno de ellos, recogiendo definiciones de distintas fuentes, y 3. Un apartado dedicado a los distintos marcos teóricos que se han planteado en torno a estos, tomando las aportaciones de diferentes disciplinas como la psicología, incluyendo aproximaciones como la conductual, la cognitiva conductual, la psicodinámica, la filosofía, la física, entre otras. Por último, desarrollamos algunas conclusiones y proponemos directrices para la investigación ulterior en el tema. Introducción. Desde las primeras décadas del siglo XX existe un interés por la ansiedad en la literatura psicológica al considerarla una respuesta emocional paradigmática que ha ayudado a la investigación básica en el ámbito de las emociones. Dichas investigaciones se han desarrollado a lo largo de la historia con dos problemas fundamentales: la ambigüedad conceptual del constructo de ansiedad y las dificultades metodológicas para abordarlo. Estos problemas dieron lugar a que las distintas corrientes psicológicas, psicodinámica, humanista, existencial, conductista, psicométrica, y las más recientes, cognitiva y cognitivo-conductual, se ocuparan del abordaje de la ansiedad y de las similitudes y diferencias
con otros conceptos, dada la gran confusión terminológica con la angustia, el estrés, temor, miedo, tensión, arousal, entre otros. Esta confusión conceptual ha sido objeto de diversos estudios. Anzorena, Cobo, Romero, Bermúdez y Luna, Wert y Bernstein, Casado, Cattell, Lazarus, Miguel Tobal. Sin embargo, en la práctica actual, dichos términos se siguen utilizando indistintamente. El intento de diferenciar entre los conceptos de ansiedad y angustia es un ejemplo claro de dicha problemática. La utilización de ambos términos dio lugar a confusión en el siglo pasado, dado que en algunas ocasiones eran usados como sinónimos y en otras como vocablos de distintos significados. En esta línea, López Ibor realiza una distinción entre ansiedad y angustia. En la angustia existe un predominio de los síntomas físicos. La reacción del organismo es de paralización, de sobrecogimiento, y la nitidez con la que el individuo capta el fenómeno se atenúa, mientras que en la ansiedad cobran mayor presencia los síntomas psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente. Se presenta una reacción de sobresalto, mayor intento de buscar soluciones eficaces para afrontar la amenaza que en el caso de la angustia, y por último, el fenómeno es percibido con mayor nitidez. En la actualidad es difícil mantener dichas diferencias, ya que dentro del concepto de ansiedad agrupamos tanto los síntomas psíquicos o cognitivos como los conductuales y físicos. Además, en el DMS-4, Manual de Clasificación de Trastornos Psicopatológicos, el trastorno de ansiedad se denomina trastorno de angustia, resaltando entre otras características la presencia de crisis de angustia recidivantes e inesperadas. American Psychiatric Association. Este es traducido al castellano del término inglés panic disorder, dificultando la distinción entre ambos conceptos. Así, el término alemán Angst, empleado por Freud para referirse a un efecto negativo y una activación fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como anxiety. Pero en español y en francés tuvo un doble significado: ansiedad y angustia en el primer caso y anxiété, angoisse, en el segundo. Con el desarrollo de la psicología y la aparición de distintas escuelas y enfoques, ambos conceptos se han ido diferenciando. Hoy en día, la psicología científica se ocupa del abordaje de la ansiedad, mientras que las corrientes psicoanalíticas y humanistas usan con preferencia el término angustia. Durante mucho tiempo el término angustia fue diferenciado de la ansiedad, caracterizando a la misma como una expresión asomática predominante en forma de constricción y opresión, es decir, vivenciada como un sufrimiento físico general. Además de dicha sensación, aparece la anticipación del peligro,
que también es común a la ansiedad. En la actualidad, angustia se utiliza como sinónimo de ansiedad, ya que se considera a ambos estados psicológicos displacenteros, acompañados de síntomas fisiológicos de manera frecuente, describiéndose como expectación penosa o desasosiego ante un peligro impreciso. Suárez Richards. Por otro lado, la distinción entre los conceptos de ansiedad y estrés actualmente se considera una tarea laboriosa debido al uso frecuente de ambos como procesos equiparables, agrupando una gran cantidad de elementos comunes. En esta línea, Adler defiende que el concepto de estrés superpone al de ansiedad, usándose los dos términos indistintamente, mientras que Lazarus y Folkman, partidarios de usar el término ansiedad, señalando que autores como Freud, Dollar, Miller, May, Taylor, Spence y Spielberg, entre otros, emplean el término ansiedad en lugar de estrés. No obstante, desde distintas orientaciones se han manifestado el interés por diferenciar ambos términos y así la psicofisiología se ha interesado por el estudio del estrés, resaltando la importancia de sus aspectos fisiológicos frente a los subjetivos que intervienen en la ansiedad. En esta línea, Taylor destaca que el estrés hace referencia principalmente a la situación, mientras que la ansiedad alude a la reacción ante sucesos estresantes. Por su parte, Ben Sabat describe la ansiedad como una emoción de estrés, confundiendo a la misma con el estado agudo de este, mientras que Spielberg considera que los términos estrés y miedo son indicadores de fases temporales de un proceso que da lugar a la reacción de ansiedad. En cualquier caso, estos intentos de distinguir ambos conceptos muestran un déficit común al no incluir todas las características de ambos términos. Han ido aglutinando a lo largo de su historia. Desde esta perspectiva, la distinción de dichos conceptos se hace posible trabajando de manera parcelada con los mismos, destacando determinados elementos entendidos como parte de uno u otro de manera específica. Miguel y Tobal y Casado. En definitiva, no se necesita mucha perspicacia para advertir que la psicología recoge multitud de conceptos cuyas definiciones se contradicen o se solapan a la vista de diferentes desarrollos teóricos, indicio de su nivel de avance y complejidad como ciencia. A continuación vamos a centrarnos en describir la evolución histórica de los conceptos ansiedad, angustia y estrés, recogiendo las distintas conceptualizaciones que se han propuesto por una variedad de autores de la comunidad psicológica y filosófica, destacando las diferencias entre las mismas. Además, ofreceremos la visión que han tenido los distintos enfoques con sus respectivas teorías sobre dichos conceptos. Finalmente realizaremos un apartado de conclusiones sobre esta visión. Ansiedad. Introducción.
La ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten un grado moderado de la misma, siendo esta una respuesta adaptativa. La ansiedad sigue siendo un tema de gran importancia para la psicología. Su incorporación es tardía, siendo tratado solo desde 1920, abordándose desde distintas perspectivas. Según el diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. En general, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. No obstante, pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos e histéricos que no dominan el cuadro clínico. Si bien la ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, se diferencia de este en que mientras el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefendibles e imprevisibles. Tanto la ansiedad como el miedo tienen manifestaciones parecidas. En ambos casos se aprecian autores, perdón, en ambos casos se aprecian pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras. Por eso algunos autores utilizan indistintamente un término u otro. Además, ambos se consideran mecanismos evolucionados de adaptación que potencian la supervivencia de nuestra especie. En esta emisión de una respuesta más difusa, menos focalizada, ocurriendo sin causa aparente y quizás mejor descrita como aprehensión para el individuo. La característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar el peligro o amenaza para el propio individuo, confiriéndole un valor funcional importante. Además, tiene una función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, concibiéndose como un mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños presentes en el individuo desde su infancia. Sin embargo, la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo tanto a nivel emocional como funcional. Por su parte, desde la psicología de la personalidad, se concibe la ansiedad en términos de rasgo y estado. Desde el punto de vista de rasgo,
personalidad neurótica se presenta una tendencia individual a responder de forma ansiosa, es decir, se tiende hacia una interpretación situacional estimular, caracterizada por el peligro o la amenaza, respondiendo ante la misma con ansiedad. En general, esta tendencia va acompañada de una personalidad neurótica de base similar a la timidez, apareciendo durante largos periodos de tiempo en todo tipo de situaciones. Existe una gran variabilidad interindividual en cuanto al rasgo de ansiedad, debido a la influencia tanto de factores biológicos como aprendidos. Así pues, algunos sujetos tienden a percibir un gran número de situaciones como amenazantes, reaccionando con ansiedad, mientras que otros no le conceden mayor importancia. Por otra parte, la ansiedad, entendida como estado, se asimila a una fase emocional transitoria y variable en cuanto a intensidad y duración. Esta es vivenciada por el individuo como patológica en un momento particular, caracterizándose por una activación autonómica y somática y por una percepción consciente de la tensión subjetiva. Cuando las circunstancias son percibidas como cuando las mismas son valoradas como no amenazantes, la intensidad de la emoción será baja, aunque exista ansiedad, reaccionará con mayor frecuencia de forma ansiosa. La ansiedad, rasgo y estado se solapan en varios aspectos, al igual que le ocurre a la ansiedad crónica y la de tipo agudo. Cuando ésta es intensa, origina un sentimiento desagradable de terror e irritabilidad, acompañado de fuertes deseos de correr, ocultarse y gritar, presentando sensaciones de debilidad, desfallecimiento y desesperación para el individuo. También puede haber un sentimiento de irrealidad o de estar separado del suceso o la situación. Todo esto indica que la ansiedad se entiende como una respuesta normal y necesaria y como una respuesta desadaptativa, ansiedad patológica. La solución para diferenciar ambas respuestas puede residir en que la ansiedad patológica se manifiesta con mayor frecuencia, intensidad y persistencia que la ansiedad normal, es decir, presenta diferencias cuantitativas respecto a aquella. El sistema categorial dominante en la psicopatología actual promueve diferencias cualitativas tanto entre los sujetos clínicos y los normales como entre las categorías clínicas. La diferenciación entre ambos tipos de ansiedad se concreta en la demanda de tratamiento por el sujeto, siendo esta de carácter multicausal. Al tomar como base un modelo de multidimensional, la diferencia entre la ansiedad patológica y la normal se relaciona con el grado en que se manifiestan las dimensiones relevantes. Ante este razonamiento se debe tomar conciencia de la problemática de esta distinción. Desde otra perspectiva, se ha considerado la ansiedad patológica como rasgo y como estado a la vez, traduciéndose en el trastorno en sí mismo por la presencia de síntomas irracionales y perturbadores para el individuo. Por su parte, Sheehan
diferencia la ansiedad exógena, conflictos externos, personales y psicosociales, de la endógena, autónoma e independiente de los estímulos ambientales. La primera está ligada a la ansiedad generalizada, mientras que la segunda es la responsable de los ataques de pánico y en su extensión de diversos cuadros fóbicos. Por último, la ansiedad se puede dividir igualmente en primaria cuando no deriva de otro trastorno psíquico u orgánico subyacente, o secundaria cuando acompaña a la mayoría de las afecciones primarias psiquiátricas. Asimismo, destaca una ansiedad reactiva que es conocida como las reacciones neuróticas de la angustia, o una ansiedad nuclear, donde destacan las crisis de angustia y la ansiedad generalizada. En resumen, la ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos o fisiológicos manifestando una reacción de sobresalto donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez. Evolución histórica del concepto. Durante la década de los años 50 y posteriormente los 60, la investigación psicológica estaba centrada en el trastorno mental de la esquizofrenia, mientras que en los años 60 el interés se dirigió a la evaluación de los estados de ánimo, especialmente la depresión. Sin embargo, en 1985, dos psicólogos norteamericanos, Hussein y Jack Masser, afirman que la década de los años 80 pasaría a la historia como la década de la ansiedad, y es a partir de entonces cuando la misma pasa a ocupar un lugar preferente que perdura hasta nuestros días. En esta época, la neurosis de ansiedad se caracteriza por una preocupación ansiosa exagerada que llega hasta el pánico y va acompañada a menudo por síntomas somáticos. La neurosis de ansiedad, al contrario que la neurosis fóbica, puede producirse en cualquier circunstancia y no está limitada a situaciones u objetos específicos. DSM II, 1986. Actualmente, los trastornos de ansiedad ocupan el primer lugar a nivel mundial entre los trastornos del comportamiento más destacados. Existe una gran confusión con el término ansiedad, pues bajo el mismo se han englobado diversos conceptos en el campo de la psicología. Los problemas de la ambigüedad conceptual y operativa para su abordaje dificultan el desarrollo de definiciones unánimes, y desde los distintos enfoques a lo que se suma el problema de las numerosas etiquetas: reacción emocional, respuesta, experiencia interna, rasgo de personalidad, estado, síntoma, etc., que ha recibido. En esta línea, la filosofía existencial considera que la ansiedad es una respuesta de carácter humano que está dirigida hacia la amenaza que sufren los valores morales, y que aparece cuando el sistema de valores que da sentido a la vida del ser humano
se ve amenazado de muerte. Los psiquiatras existencialistas dan una importancia notoria al hecho de que la ansiedad es una característica ontológica del hombre. Dicha corriente filosófica mantiene que no es una actitud entre otras muchas como pueden serlo el placer o la tristeza. Sin embargo, desde el punto de vista psicopatológico, el concepto de ansiedad no siempre ha sido usado de forma homogénea, como sugiere Lewis. Varias palabras latinas contienen la raíz indogermánica an, y a pesar de ello, el término que ha prevalecido en toda la cultura occidental para definir a ese sentimiento de inquietud se acompaña de una clara constricción en la zona epigástrica y dificultades respiratorias. Es el de ansiedad, debido a la influencia de Freud, quien la introduce como palabra técnica en la psicopatología. Este autor define la ansiedad como un estado afectivo desagradable caracterizado por la aprensión y una combinación de sentimientos y pensamientos molestos para el individuo. La ansiedad se concibe como el resultado de la percepción consciente o inconsciente por parte del individuo de una situación de peligro que se traduce en ciertos estímulos sexuales y agresivos y da lugar a la anticipación del ego. Freud, 1964. Freud identifica elementos fenomenológicos y fisiológicos en sus estudios sobre la ansiedad, defendiendo que las distintas formas de neurosis están determinadas por la intensidad y el carácter que presentan a raíz de la experiencia traumática y en función de la etapa de desarrollo psicosexual en la que se encuentre el individuo. Según esto, la ansiedad es una característica esencial de la neurosis, una respuesta no realista ante la situación que es temida por el sujeto y que implica poco o ningún miedo real. Dicha ansiedad neurótica es entendida por los psicoanalistas como una señal de peligro procedente de los impulsos reprimidos del individuo que se originan a raíz de las transformaciones producidas sobre la propia ansiedad objetiva. El concepto de ansiedad ha ido evolucionando hacia una multiplicidad de dimensiones. En primer lugar, este se ha considerado como un estado emocional fisiológico transitorio, como un rasgo de personalidad y como explicación de una conducta. La ansiedad no siempre varía en proporción directa al peligro objetivo producido por una determinada situación, sino que tiende a ocurrir de forma irracional, es decir, ante situaciones carentes de peligro real. A partir de la década de los años 50, la ansiedad empezó a ser concebida como una dolencia de sobreexcitación, en tanto la exposición prolongada ante un estímulo excitante puede desembocar en una incapacidad para la inhibición de la excitación. Por su parte, Wolff describe la ansiedad como lo que impregna todo,
estando condicionada a distintas propiedades más o menos omnipresentes en el ambiente, haciendo que el individuo esté ansioso de forma continua y sin causa justificada. En la década de los años 60 se formuló la teoría tridimensional de la ansiedad, según la cual las emociones se manifiestan a través de reacciones agrupadas en distintas categorías, cognitiva o subjetiva, la fisiológica y motora o comportamental, las cuales correlacionan escasamente entre sí. Esto quiere decir que una persona puede mostrar una reacción muy intensa en la categoría subjetiva, moderada en la fisiológica e incluso leve en la motora, mientras que otra persona puede mostrar todo lo contrario, llegando a la conclusión de que existe alta variabilidad interindividual en la reacción. Por eso, a finales de los años 60, se empieza a concebir la ansiedad como un término referido a un patrón de conducta caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, cogniciones y activación fisiológica como respuesta a estímulos internos, cognitivos o somáticos, y externos, ambientales. Se trata, por tanto, de un constructo multidimensional compuesto por tres componentes: motor, cognitivo y fisiológico, los cuales interactúan entre sí. La respuesta emocional emitida engloba aspectos subjetivos de carácter displacentero en el individuo: tensión, inseguridad, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, miedo, aprensión, pensamientos negativos de inferioridad, sentimientos de incapacidad ante la situación, sensación general de pérdida de control, etc. Aspectos corporales caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático, palpitaciones, pulso rápido, opresión torácica, respiración rápida y superficial, ahogo, aerofagia, molestias digestivas, sudoración, sequedad de boca, temblor, hormigueo, dolor de cabeza tensional, fatigabilidad excesiva, tensión muscular, mareo, vómitos, micciones frecuentes, eyaculación precoz, frigidez, impotencia, etc. Aspectos observables que implican comportamientos poco adaptativos, paralización motora, hiperactividad, tartamudeo, dificultades de expresión verbal, conductas de evitación ante determinadas situaciones, conductas de escape, movimientos sin una finalidad concreta, torpes y repetitivos, etc. Además, en esta misma década de los años 60 se comienza a tomar conciencia de la relación que existe entre la ansiedad y la enfermedad, concluyendo que la ansiedad puede influir sobre las funciones fisiológicas del organismo y contribuir al desarrollo o a la potenciación de determinadas patologías o trastornos en el ser humano. En esta línea, Kolb considera que el ataque de ansiedad es causado por una hiperventilación, es decir, por un cambio en el ritmo de respiración que se traduce en tomar grandes cantidades de aire en cada respiración. Así, algunos de los síntomas del ataque de ansiedad son similares a los que se observan en la hiperventilación,
como el aturdimiento, la sensación de desvanecimiento, el paso inseguro y la respiración entrecortada. A partir de la década de los años 60, a partir de la década de los años 70, se empieza a considerar que la ansiedad constituye un estado emocional no resuelto de miedo sin dirección específica, ocurriendo tras la percepción de una amenaza. Por su parte, Marx y Leder describen la ansiedad crónica y continua como ansiedad de fluctuación libre. Otro autor importante de esta década fue Wolff, que propuso a partir de la psicopatología experimental una definición operacional. Este viene a definir la ansiedad como una muestra autónoma de un organismo individual concreto después de la presentación de un estímulo nocivo y que de forma natural posee la facultad de provocar dolor y daño en el individuo, por ejemplo, una descarga eléctrica. En términos de aprendizaje, la ansiedad sería tanto una respuesta condicionada como una respuesta incondicionada, pudiendo ser las respuestas de ansiedad ante los estímulos condicionados superiores incluso a las producidas ante los estímulos incondicionados. Por otro lado, en los años 80 se comienza a describir las características de la ansiedad. Así, Lewis señala que en primer lugar constituye un estado emocional experimentado como miedo o algo similar cualitativamente y distinto a la ira. En segundo lugar, es una emoción desagradable, sentimiento de muerte o derrumbamiento. En tercer lugar, se orienta al futuro, relacionándose con algún tipo de amenaza o peligro inminente. En cuarto lugar, en ella no aparece una amenaza real y si hay, el estado emocional sugerido resulta desproporcionado a esta. En quinto lugar, se señala la presencia de sensaciones corporales que causan molestias durante los episodios de ansiedad, por ejemplo, la sensación de ahogo o presión en el pecho, dificultades respiratorias, etc. En último lugar, se informa de la manifestación de trastornos corporales que bien pertenecen a funciones controladas voluntariamente de huida, defecación, etc., o bien obedecen a funciones involuntarias parcialmente voluntarias como vómitos, temblor y sequedad de la boca. La ansiedad también se ha descrito como una reacción adaptativa de emergencia ante situaciones que representan o son interpretadas por el sujeto como una amenaza o peligro para su integridad, poniendo en marcha una serie de mecanismos defensivos a través de, entre otras, una estimulación del sistema nervioso simpático y de la liberación de catecolaminas, responsables de buena parte de los síntomas somáticos que integran la respuesta ansiosa. Rachman propone que la ansiedad dentro de la psicopatología actual corresponde a una respuesta condicionada, anticipatoria y funcional. Este autor añade que la ansiedad dentro de la visión científica de la ansiedad
No se presenta correlación positiva entre el peligro objetivo y la ansiedad, sino que ésta tiene un carácter irracional, es decir, se produce ante situaciones sin peligro real. Por su parte, Spielberg y colaboradores definen el estado de ansiedad como una reacción emocional de aprensión, tensión, preocupación, activación y descarga del sistema nervioso autónomo, mientras que Tobeña la considera como una emoción que modifica los parámetros biológicos y se expresa a través de diferentes aparatos y sistemas. A partir de los años 90 se propone que la ansiedad es un estado emocional que puede darse solo o sobreañadido a los estados depresivos y a los síntomas psicosomáticos cuando el sujeto fracasa en su adaptación al medio. Tras realizar una revisión de las distintas orientaciones, Miguel Litobal propone que la ansiedad es una propuesta emocional o patrón de respuesta que engloba aspectos cognitivos displacenteros de tensión y aprensión, aspectos fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad puede ser elicitada tanto por estímulos externos o situacionales como por estímulos internos al sujeto, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, que son percibidos por el individuo como peligrosos y amenazantes. El tipo de estímulo capaz de evocar la respuesta de ansiedad vendrá determinado en gran medida por las características del sujeto. Posteriormente, Miguel Tobal asume la definición anterior en lo siguiente: la ansiedad es una reacción emocional ante la percepción de un peligro o amenaza, manifestándose mediante un conjunto de respuestas agrupadas en tres sistemas: cognitivo o subjetivo, fisiológico o corporal y motor, pudiendo actuar con cierta independencia. Por otro lado, según la Asociación Americana de Psiquiatría, la ansiedad fóbica se ha definido como una reacción excesiva o irracional a una situación particular. En definitiva, la ansiedad se ha visto como una reacción emocional consistente en sentimientos de tensión, aprehensión, nerviosismo y preocupación que se acompañan por la activación del sistema nervioso autónomo simpático. Esta es anticipatoria, teniendo un valor funcional y utilidad biológica. Por último, las manifestaciones cognitivas pueden ir desde una leve preocupación hasta el pánico, pudiendo en sus formas graves implicar la convicción de un destino inminente, el fin del mundo o la muerte, preocupación por lo desconocido o temor por perder el control sobre las funciones corporales. Las manifestaciones incluyen la respiración entrecortada, sequedad de boca, manos y pies fríos, micción frecuente, mareos, palpitaciones cardíacas, elevación de la presión sanguínea, aumento de transpiración, tensión muscular e indigestión.
En definitiva, la ansiedad se refiere a una respuesta a un peligro definido, confuso o imaginario. Esta se caracteriza por la tirantez, la inquietud y un sentido de desamparo. El individuo ansioso anticipa una desgracia, dando como resultado ciertas manifestaciones clínicas particulares como sudoración, tensión muscular, quejidos, pulso acelerado, respiración entrecortada, indigestión, diarrea, disfunción sexual, entre otras. Aproximaciones teóricas. Las manifestaciones de la ansiedad consisten en una respuesta vivencial, fisiológica, conductual y cognitiva caracterizada por un estado generalizado de alerta y activación. Existen casi tantas definiciones de ella como una respuesta emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente pluridimensional. A continuación, realizaremos un breve recorrido por los distintos enfoques que han abordado el concepto de ansiedad a lo largo de su historia. Enfoque psicoanalítico. La teoría psicoanalítica sostiene que la ansiedad con la que el psiconeurótico lucha es producto del conflicto entre un impulso inaceptable y una contrafuerza aplicada por el ego. Freud concibió la ansiedad como un estado afectivo desagradable en el que aparecen fenómenos como la aprensión, sentimientos desagradables, pensamientos molestos y cambios fisiológicos que se asocian a la activación autonómica. Este autor identifica elementos fenomenológicos, subjetivos y fisiológicos, siendo los primeros más relevantes bajo su punto de vista, añadiendo que es el componente subjetivo el que implica en sí mismo el malestar propio de la ansiedad. Por otra parte, carácter adaptativo, actuando como una señal ante el peligro real e incrementando la activación del organismo como preparación para afrontar la amenaza. Además, Freud identifica tres teorías sobre la ansiedad. La ansiedad real, que aparece ante la relación que se establece entre el yo y el mundo exterior. Se manifiesta como una advertencia para el individuo, es decir, le avisa un peligro real que hay en el ambiente que lo rodea. 2. La ansiedad neurótica, que resulta más complicada, se entiende también como una señal de peligro, pero su origen hay que buscarlo en los impulsos reprimidos del individuo, siendo esta la base de todas las neurosis. Se caracteriza por la carencia de objeto, estando el recuerdo del castigo o evento traumático reprimido, no se reconoce el origen del peligro. Además, se relaciona el peligro con el castigo contingente a la expresión de los impulsos reprimidos, lo que permite reconocer la superioridad de esta ansiedad respecto a la objetividad y diferencia entre el peligro real externo y el peligro de origen interno y desconocido. Con respecto al primero, señala que produce ansiedad objetiva o miedo. Dicha ansiedad neurótica ocurre cuando el yo intenta satisfacer los instintos del ello, pero tales exigencias le hacen sentirse amenazado y el sujeto teme que el yo no pueda controlar al ello.
La 3. La ansiedad es conocida como la vergüenza, es decir, aquí el superyo amenaza al sujeto con la posibilidad de que el yo pierda el control sobre los impulsos. Para Freud, la psiconeurosis es un trastorno emocional expresado en el plano psíquico con o los. Para Freud, toda psiconeurosis es un trastorno emocional expresado en el plano psíquico con o sin alteraciones somáticas y con una leve deformación afectiva del sentido de la realidad que se manifiesta en las relaciones sociales e interpersonales como la expresión de otros conflictos psicológicos. Cualquier tipo de neurosis presenta una característica común, la ansiedad, refiriéndose aquí a un estado puramente mental del sujeto. Otras características a destacar serían la inmadurez emocional y la necesidad de dependencia, que es a su vez un producto del psicoinfantilismo del neurótico, ya que todo neurótico suele sentirse la mayoría de las veces como un ser inferior e inseguro respecto a los demás. Por último, las corrientes humanistas y existencialistas también se han ocupado del constructo de ansiedad, siendo el elemento común de las mismas la consideración de la ansiedad como el resultado de la percepción de peligro por parte del organismo. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el siguiente título, enfoque conductual. Pausamos.